El texto constitucional se aprobó es muy la claro reforma respecto. laboral en el Senado, una victoria para el gobierno del presidente Gustavo Petro, un debate que duró más de 10 horas, en medio incluso de fuertes tensiones, sobre todo al final. Juan David Ríos. A voto limpio, esa fue la alternativa para aprobar los artículos más polémicos de la reforma laboral donde no había consenso en el Senado. Y así fue. El gobierno se la jugó a tener las mayorías en los artículos innegociables. Y el primero en llegar fue el contrato de los aprendices del SENA. Una proposición de Ariel Ávila salvó la patria. Cierra el registro, señor presidente. Si me permiten anunciar, por el sí, con el voto manual del senador Roldán, 51 votos, por el no, con el voto manual del senador Lemos, 44 votos. Luego llegó la hora de votar el artículo de cotización anticipada para el trabajo parcial, el de horas. Un empate hizo que se repitiera la votación. Por el sí, 47 votos. Por el no, 47 votos. Queda empatado, señor presidente. Y así, artículo por artículo, voto por voto, el gobierno nacional logró su cometido, que el Senado aprobara una reforma laboral muy parecida a la que salió de Cámara de Representantes, que es la que quiere el gobierno nacional. Pero para la oposición, en juego largo hay desquite. Seguía en el orden del día votar el concepto favorable de la consulta popular 2.0. Ahí los ánimos se calentaron porque el acuerdo era retirar la consulta una vez aprobada la reforma, y eso nunca sucedió. Según el presidente Gustavo Petro, algunos traidores se quedaron en la plenaria y 52 senadores contra 2 hundieron la consulta 2.0. Le cuento que alcanzamos a encontrar un reporte del ministro Armando Benedetti por chat al presidente que fue de inmediato. Quienes no rompieron el quórum, según ese chat, fueron 2 verdes, Andrea Padilla y Fabián Díaz, pero también Guido Echeverri de En Marcha, que se quedó pero no votó la consulta. A ellos se le suman también otros senadores que permanecieron en el recinto, Antonio Correa y José David Name de la U y Didier Lobo de Cambio Radical. Sí, señor, ahí está, vamos a mostrar el chat del ministro del Interior Armando Benedetti con el presidente Gustavo Petro. Ahí está claro, donde el ministro le dice ahí al fondo: perdimos por 2 votos verdes y Guido que les hicieron quórum. Los 2 verdes son Andrea Padilla, Fabián Díaz y Guido Echeverri, del partido En Marcha, que no se salieron y que votaron la consulta. El gobierno pasando cuenta de cobro a quienes se considera traidores, que al final llevaron a que el Senado hundiera definitivamente la consulta popular. Volviendo a la reforma laboral, Jessica Gutiérrez, hay cambios importantes en el cobro de recargo nocturno, en el recargo dominical y en los contratos de los aprendices del SENA. El Senado de la República aprobó la reforma laboral que modifica la estructura de jornada del trabajo en Colombia. Pues entre los principales cambios que trae esta reforma está la redefinición del horario diurno y nocturno, también la reducción de la jornada semanal, nuevos límites para las horas extra y ajustes en los recargos por trabajo en domingos o festivos. Y es que esta establece que la jornada diurna será desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche y la nocturna de 7 de la noche a 6 de la mañana. La duración máxima de jornada semanal se reduce a 42 horas, permitiendo la posibilidad de trabajar 4 días a la semana sin generar horas extra si hay acuerdo entre ambas partes, es decir, entre el jefe y el empleado. También se está fijando un límite de 2 horas extra diarias y 12 semanales, con la obligación de registrarlas detalladamente, pues el recargo por trabajo en domingos y festivos subirá del 75 al 100%. Pero esto se realizará de una manera gradual, es decir, para este 1 de julio de este año será el 80%, en el 2026 del 90% y a partir del 1 de julio del 2027 alcanzará el 100%. Y uno de los puntos más polémicos de esta reforma fue el contrato de aprendizaje para los estudiantes de SENA, que pasará a ser considerado como un contrato laboral con acceso a todas las prestaciones legales, pues durante la etapa lectiva la remuneración aumentará del 50% al 75% del salario mínimo y durante la etapa práctica llegará al 100%, pues esta experiencia será reconocida como práctica laboral certificada y también se regulan las nuevas condiciones para quienes trabajan en plataformas de reparto y para quienes realizan sus labores bajo la modalidad de teletrabajo.
Una de las decisiones más polémicas de la reforma laboral tiene que ver con el artículo que hace que el contrato con los aprendices del SENA sea un contrato laboral. Si no lo quiere un empresario, tiene que pagar una compensación, una monetización se llama exactamente, por no hacer uso de los aprendices del SENA. Con muchas dudas, porque podrían sindicalizarse los aprendices desde el momento mismo en el que son contratados, y con dudas sobre si esto resulta o no efectivo para estimular la contratación de los aprendices. Nicole Buitrago. Buenas tardes. Actualmente los aprendices del SENA cursan 2 etapas. La etapa lectiva, en donde reciben el 50% del salario mínimo, es decir, cerca de 711.000 pesos. Ahora, con lo aprobado en la reforma laboral, recibirían el 75%, es decir, 1.067.000 pesos. Y en su etapa práctica, en donde van a recibir el 100% del salario mínimo, 1.423.500 pesos, se le va a sumar todo lo relacionado con la afiliación en salud y prestaciones sociales. David Garzón García es el director de promoción y relaciones del SENA. No solamente se está transformando la vida de las y los aprendices de Colombia, sino de sus familias. Cambia la vida de los aprendices, que los aprendices puedan tener un auxilio de transporte, es garantía que van a finalizar sus procesos de formación. Hablamos con algunos jóvenes que están tanto en la etapa lectiva como en la etapa productiva, y para los que cambiarían estas condiciones, manifiestan que el SENA ha sido la única alternativa para poder construir un futuro profesional y laboral. Impacta directamente en evitar la deserción y en permitir que esos aprendices terminen de formarse, y además que también los libera de un estrés económico. Recibo un apoyo de sostenimiento, el cual me ayuda a sustentarme en mi día a día y ayuda también a mi familia en cuestiones económicas. Cerca de 40.000 empresas tienen aprendices del SENA en sus jornadas, cumpliendo con esa cuota de aprendizaje, que recordemos seguirá igual. Por cada 20 empleados se debe contratar un aprendiz del SENA. 1:31, hablando de reforma laboral, estamos en manos del presidente del Senado y de la Cámara para saber si se concilia o no el texto. Todavía no está en firme la reforma y quedan apenas 48 horas para que no se hunda. En la Cámara, el presidente Jaime Raúl Salamanca designó a María Fernanda Carrascal y a Juan Camilo Londoño como los conciliadores. En el Senado suena Carlos Abraham Jiménez de Cambio Radical con otro al menos conciliador. El pacto histórico, el partido de gobierno, se cobra como un triunfo lo que pasó con la reforma laboral. Nicolás Rojas. La congresista María José Pizarro habló sobre el trámite de la reforma laboral que en las últimas horas aprobó el Senado de la República. Señaló que son varias las líneas que interesa al gobierno, que aprobó la plenaria, como es el caso de la jornada nocturna, el recargo de dominicales y festivos y el contrato de aprendizaje del SENA. De esta manera señaló que se recogen varias de las iniciativas del gobierno y por lo tanto no sería necesaria una consulta popular. Podemos decir que le hemos cumplido al pueblo trabajador de Colombia, aquellas personas que definitivamente estaban soñando con una mejora en sus condiciones laborales. Esta es una reforma que va en ese sentido, que se ajusta mucho al contenido que venía de la Cámara de Representantes, y por lo tanto creemos que la conciliación va a ser una conciliación favorable para los trabajadores. Nos queda ese último paso, que es la conciliación, que esperamos pueda hacerse entre hoy y mañana, y finalmente poderle dar esa muy buena noticia a Colombia. Como lo decíamos, conversando con distintos colegas de distintas bancadas, pues por supuesto sabíamos que se requería una reforma laboral en nuestro país. También señaló que el texto que aprobó el Senado de la República está en sintonía con lo que hace algunos meses discutió la Cámara de Representantes, y por lo tanto ella cree que la conciliación que está prevista para esta semana no va a tardar demasiado. Dice que son varios los puntos que ya están acordados y por lo tanto espera que ya se vote definitivamente la reforma laboral el viernes 20 de junio. Estuvo hoy en Mañanas Blue el Procurador General de la Nación, Gregorio El Hach. Habló sobre el duro tono en el debate, sobre lo que está pasando con la consulta popular, con las formas en las que el gobierno se dirige al registrador diciendo el operador logístico no descartó abrir investigación disciplinaria. Sergio Barbosa.
El procurador Gregorio Hach lanzó una severa advertencia sobre la pérdida en las formas en la democracia colombiana. En entrevista con Mañanas Blue, el jefe del Ministerio Público señaló que el uso de un lenguaje violento y la falta de urbanidad en el debate público están socavando los principios básicos del Estado de Derecho. Incluso el procurador no descartó que las expresiones del ministro del Interior, Armando Benedetti, contra el registrador Hernán Penagos podrían derivar en un proceso disciplinario. Hasta ahora no hemos recibido ninguna sobre este tópico, pero en caso de llegar, nosotros no tardamos mucho en abrir preliminares o investigación formal si se dan los requisitos, que es individualización de la persona y la conducta que esté enmarcada dentro de las disciplinables. Y es que el ambiente político se ha caldeado tras el hundimiento en el Senado de 2 consultas populares propuestas por el gobierno y la decisión del registrador de dejar en manos de la justicia la convocatoria de una tercera impulsada por decreto. Este panorama ha generado acusaciones cruzadas entre el Ejecutivo y otros poderes del Estado. 1:35, atención, acaban de hablar los 2 representantes a la Cámara conciliadores de la reforma laboral. Mateo Piñeros, ¿qué dijeron? Sí, señor Ricardo, buenas tardes. Pues esta mañana el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, designó a Juan Camilo Londoño de la Alianza Verde y a María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico como representantes conciliadores de la reforma laboral. Acaba de hablar Londoño asegurando que lo que se debe buscar es un consenso que beneficie tanto a trabajadores como a empresarios en el país. Que sea mejor. ¿Para quién? Para los colombianos. Uno, que sin duda es devolverle la dignidad a los trabajadores, lo que perdieron en el tiempo, pero también es proteger al empresariado, que es quien genera el empleo. Es buscar un equilibrio. Por su parte, María Fernanda Carrascal, quien recordemos fue la coordinadora ponente en la Comisión Séptima de la Cámara de este proyecto, ha dicho que en el Senado se avances importantes, pero reconoce que también se inclina por el texto de la Cámara de Representantes. Por supuesto que si voy como conciliadora de la Cámara siempre voy a preferir el texto de la Cámara, porque logramos durante 2 años unas conciliaciones y unos acuerdos muy importantes que todo el país vio, así algunos quieran decir lo contrario, sí participaron todas las fuerzas políticas, así que considero que ese es el mejor acuerdo posible. Ricardo, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, aún no ha anunciado quiénes van a ser los senadores conciliadores. Sin embargo, desde el gobierno ya le enviaron un mensaje y lo hizo el ministro del Interior, Armando Benedetti. Que ojalá Efraín Cepeda lo haga bastante rápido y que hoy tiene que llegarse a un acuerdo hoy para que el día de mañana se anuncie para que se vote el viernes y que ojalá no vayan a haber arbitrariedades como ha habido en el pasado con este proyecto de ley, porque... Mateo, tengo nombres de los posibles conciliadores en el Senado, los anticipábamos hace un rato. Uno podría ser el senador de Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez. No sé si usted lo tiene dentro de los posibles conciliadores. Sí, señor. Uno de ellos, que se dice además, Ricardo, sería también para hacer contrapeso al gobierno. Usted también lo escuchaba, pues María Fernanda Carrascal todavía se inclina un poco más por el texto que, digamos, apoyaba en un principio el gobierno nacional.